Bienvenidos a nuestra clase número 20, donde aprenderemos las preguntas de información y las expresiones de tiempo que utilizamos cuando estamos describiendo o hablando de la rutina diaria. Igual para ello vamos a retomar digamos, una rutina y vamos a hacer un repaso pues de lo que vimos la clase pasada, que fue cómo decir la hora en la rutina diaria. Entonces, empecemos. Primero que todo, tenemos que usar conectores cuando vamos a hablar. Esto hace que nuestra conversación o nuestra narración sea un poco más fluida, ¿cierto? Entonces, los conectores que vamos a utilizar en este caso serían then, que significa luego, later, más tarde, at, a las, cuando yo digo me levanto a las 7, entonces at significa a las, after that significa después de, y after that significa después de eso, y after significa después de. Muchas veces utilizan incorrectamente after o after that, porque algunas personas dicen I get up after I take a shower, y no están teniendo en cuenta que after significa después de. Entonces, cuando yo digo I get up at 7 o'clock y after I take a shower, entonces estoy diciendo me levanto a las 7 de la mañana, después de me baño. Entonces, no tiene lógica, ¿cierto? Entonces, en realidad lo que debería decir es after that. O si quiero decir after, entonces tengo que utilizar dos actividades. Por ejemplo, after I get up, después de que me levanto, I take a shower. Después de que me levanto, me baño, ¿cierto? Listo. Otro conector es final, cuando ya voy terminando con la rutina, entonces digo finalmente. Y el otro conector es and, o sea, y, cuando conecto dos actividades. Por ejemplo, me baño y me visto. I take a shower and I get dressed. Vamos ahora entonces a mirar cómo decimos una rutina diaria utilizando las horas y los conectores. Entonces empecemos. Vamos a suponer que esta es mi rutina diaria, entonces empiezo, ok, this is my daily routine, I get up at 7 o'clock, pues utilizo un conector, then I wash my face at 10 past 7. Later, I get dressed at a 7:15. Then I have breakfast at 20 past 8, 20 past 7, okay? Next, or later, I go to school at 25 to 8. I start school at 8 o'clock. I finish school or I leave school at 1 o'clock. Then I get home and I have lunch at 2 o'clock. After that, I watch TV around 3 o'clock. I do my homework at 10 past 4. After that, I play soccer with my friends at a 6:15. Then I have dinner at 7 o'clock. After that, I take a shower at 20 to 9. And finally, I go to bed at 20 past 10. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de describir la rutina. Ahora vamos a ver el tema central, que es las preguntas de información, ¿cierto? Cómo hacer preguntas de información, qué significan y por qué son tan importantes. Entonces, empecemos por la razón por la que es importante aprender a hacer preguntas de información. Es muy importante porque si yo no sé hacer preguntas en inglés, no puedo sostener una conversación con otra persona. Si yo sé hacer preguntas, entonces una conversación está compuesta de preguntas y respuestas. Entonces la persona me pregunta algo, yo respondo, pero yo también le puedo preguntar. Entonces, empecemos. Entonces,
Las preguntas de información son what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how often, cada cuánto o con qué frecuencia, what time, a qué horas. Entonces, estas son las preguntas de información, ¿correcto? Ahora miremos cómo cuando yo le hago una pregunta a alguien en la que no es una pregunta de información, no, o WH question, como las conocemos, normalmente la respuesta es sí o no. Entonces voy a empezar por esto. Todas las preguntas en la rutina diaria deben empezar o deben contener do you. Entonces, por ejemplo, do you study English? ¿Estudias inglés? Do you get up early? ¿Te levantas temprano? Do you watch TV at night? ¿Ves televisión en la noche? Do you have lunch at 12? ¿Almuerzas a las 12? Do you work on Saturdays? ¿Trabajas los sábados? Do you work at night? ¿Trabajas en la noche? Si yo fuera a responder estas preguntas, entonces yo no voy a responder ni dónde, ni cómo, ni cuándo, sino que simplemente respondo sí o no, ¿cierto? ¿Cómo respondo a todas estas preguntas o este tipo de preguntas? Entonces respondemos yes, I do, o si la respuesta es no, entonces respondemos no, I don't, ¿ok? Entonces esta es la primera parte importante para que veamos ahora entonces otras preguntas de información. Entonces, por ejemplo, what time. Entonces, como pueden ver, siempre tengo el do you. Acá lo tengo y acá lo tengo. Aquí lo que hice fue agregar la pregunta de información, que podría ser esta o podría ser cualquiera de todas estas que hay acá, ¿cierto? Porque puede ser what, o where, o when, o why, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso para la rutina diaria, what time do you have breakfast? ¿A qué horas desayunas? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? What time do you have dinner? ¿A qué horas cenas? What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time do you go to bed? ¿A qué horas te acuestas? What time do you leave work? ¿A qué horas sales del trabajo? What time do you leave home? ¿A qué horas sales de tu casa? Entonces, como pueden ver, todas tienen do you, ¿correcto? Y aquí ubicamos la pregunta de información. Otro tipo de pregunta que hacemos es how often do you? Entonces la pregunta es ¿cada cuánto? Pero de nuevo, miren, tenemos do you y do you por todos lados. Entonces, how often do you play soccer? ¿Cada cuánto juegas fútbol? How often do you play tennis? ¿Cada cuánto juegas tenis? How often do you play basketball? ¿Cada cuánto juegas basketball? How often do you play baseball? ¿Cada cuánto juegas béisbol? Entonces, luego vamos a ver cuáles serían las respuestas o las expresiones de tiempo para cada una de estas preguntas, ¿ok? Entonces, ahora miremos otros ejemplos de preguntas, ¿ok? Por ejemplo, entonces aquí quiero centrarme en las actividades de la rutina diaria, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, get up, levantarse, do, hacer, exercise, ejercitarse, go to bed, acostarse, work, trabajar, study, estudiar, work with, trabajar con, walk, caminar. Listo, vamos a hacer preguntas de información, pero entonces ya digamos como más completas. Entonces, por ejemplo, what time, como pueden ver, siempre tenemos do you. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sundays? ¿A qué horas te levantas los domingos? What do you do? What do you do in the evening? ¿Qué haces en la noche? Why do you exercise in the morning? ¿Por qué haces ejercicio en la mañana? How often do you go to bed late at night? ¿Cada cuánto te acuestas tarde de la noche? Where do you work
on weekends? ¿Dónde trabajas los fines de semana? When do you study all day long? ¿Cuándo estudias todo el día? Who do you work with every day? ¿Con quién trabajas todos los días? How long do you walk at night? ¿Cuánto tiempo caminas en la noche? Entonces miren la diferencia entre what time, que es a qué horas, y how long, que es cuánto tiempo. Cuánto tiempo se refiere a 2 horas, 3 horas, etc. Y what time se refiere a una hora específica, a las 7, a las 8, etc. Entonces, como pueden ver, acá tienen todas las preguntas de muchas de las preguntas de información, what time, what, why, how often, where, when. Y lo que les quiero resaltar es que todas estas preguntas, miren, tienen do you, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan como en mente esto, porque eso es algo que nosotros no hacemos en español. En español nosotros le cambiamos de orden a todas las palabras cuando vamos a hacer una pregunta y las podemos hacer de todas las maneras posibles. En cambio, en inglés tenemos siempre una sola forma de hacerlo, que es esta. Entonces hay que tratar de practicar para que lo podamos interiorizar. Entonces, ahora vamos a escuchar lo que les acabo de explicar, pero con preguntas y respuestas. Entonces, tenemos una pregunta de acá y miren, en todas tenemos lo que les acabo de decir. Aquí están las WH questions. Aquí tenemos do you, do you, do you, do you. Esta es la única que no, pero aquí está do you, do you. Otra vez do you, do you, do you, ¿cierto? Todas las preguntas van a tener do you. Así no, si no lo escuchamos bien o claramente, entonces igual debemos saber que ahí está, es decir, hay que educar el oído para hacerlo. Entonces vamos a escuchar a medida que yo les voy mostrando qué es lo que estamos escuchando. 1. What time do you go to bed? Okay. At 11 o'clock. Bien. 2. Where do you go on vacation? To Hawaii or California. 3. What do you do on Sundays? I always relax. 4. When do you do your homework? After dinner. 5. Who do you live with? My mother and sisters. 6. Why do you like your job? Because it's interesting. 7. How do you travel to school? By bus. 8. Do you go out on Friday evenings? Yes, I do sometimes. Ok, entonces como pueden ver, esta es una buena práctica que pueden hacer para identificar preguntas y Tape respuestas. script. Ok, ahora vamos a mirar las expresiones de tiempo, es decir, cómo contestamos, de qué manera respondemos a a muchas de las preguntas que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, empecemos, por ejemplo, con estas dos palabras que tenemos acá. Si me preguntan cada cuánto, how often, por ejemplo, how often do you ski? Cada cuánto vas a esquiar o esquías. Y no hay una respuesta como una vez a la semana o 2 veces, entonces la respuesta sería never, nunca. I never go skiing. O sometimes, que es algunas veces. Vamos a mirar entonces otras. Entonces tenemos around, que significa alrededor de, es decir, cuando no digo una hora exacta. Para decir la hora exacta digo at 7 o'clock. Pero si, por ejemplo, me preguntaron, what time do you go to bed? ¿A qué horas te acuestas? Y unas veces me acuesto a las 9, otras veces a las 9:05, otras veces faltando 10 para las 9. No es exacto, entonces yo puedo decir, I go to bed around 9. Entonces eso quiere decir que alrededor de las 9 me acuesto. Late, tarde. Entonces, por ejemplo, te quedas hasta tarde en la noche, etc. Until, hasta. Pues, por ejemplo, what time do you go to bed? Entonces puede que yo diga, I don't go to bed
until midnight. No me acuesto hasta la medianoche, ¿cierto? Until midnight. Before. Before significa antes de. No solamente, no es antes, es antes de. Entonces, por ejemplo, ¿a qué horas te levantas? I get up before 9 o'clock, antes de las 9 de la mañana. O ¿a qué horas te acuestas? I go to bed before 10, por ejemplo, antes de las 10. After, después de, ¿ok? Entonces, what do you do after you have breakfast? ¿Qué haces después de que desayunas? After I have breakfast, después de que yo desayuno, I take a shower. Early, temprano. Entonces, por ejemplo, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Listo. Estas que vamos a ver ahora es porque siempre van a ir con esta preposición, la preposición in, no con otra. Entonces, ¿cuáles son ellas? Decimos in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la noche. ¿Ok? Listo, veamos ahora cuáles van con on. Entonces decimos on weekends, los fines de semana, on weekdays, en semana, on weeknights, en semana en la noche, on Friday, en singular, on Fridays, en plural. Por ejemplo, cuando tienes clase de natación. Entonces, when do you have the swimming class? Entonces, la respuesta puede ser on Friday o on Fridays, o sea, todos los viernes. Y también decimos on vacation, ¿ok? En vacaciones o cuando decimos estoy de vacaciones, I'm on vacation. Listo, vamos, ¿cuáles van con at? Con at tenemos at night, en la noche. Por favor, tengan presente que no se dice in the night. In the es para evening y at es para night. At night, no in the night. Así se dice en la noche. Este es un error muy frecuente, que dicen in the night. At noon, al mediodía. At 7:30, a las 7:30. 7:30. Listo, vamos a seguir ahora con la respuesta a la pregunta how often do you? How often, recuerden, es cada cuánto haces algo. Entonces, por ejemplo, how often do you go to church? Entonces, tú puedes decir once a day. I go to church once a day. O I go to church once a week. O I go to church 3 times a month. O I go to church 4 times a year. ¿Ok? Entonces, once a day, una vez al día. Twice a week, 2 veces a la semana. 3 times a month, 3 veces al mes. 4 times a year, 4 veces al año. Entonces miren que las únicas 2 palabras que son diferentes son once y twice, una vez y 2 veces. A partir de las 3 ya lo decimos normal con el número. 3 times a, 4 times a, o si fueran 5, entonces 5 times a. Y ya aquí es la frecuencia. Entonces si yo digo once a day, una vez al día. Twice a day, 2 veces al día. 3 times a day, 3 veces al día. 4 times a day, 4 veces al día. ¿Ok? Y finalmente, la otra expresión que tenemos es every. Every es singular, entonces nunca va con nada en plural. Entonces, every day. Este es otro error común porque muchos estudiantes dicen every days porque creen que esto es todos los días. Si es todos los días, pero esta palabra es singular, entonces, por lo tanto, esta palabra también tiene que ser singular, ¿ok? Entonces, every day, todos los días. Every week, todas las semanas o cada semana. Every month, cada mes.
o todos los meses, every year, cada año o todos los años, ¿ok? Entonces, estas son las expresiones de tiempo que utilizamos para responder a preguntas como las que vimos ahora. Bueno, vamos ahora a mirar algunas formas de preguntar cada cuánto, ¿cierto? Entonces no las vamos a ver todas, pero entonces ustedes lo tienen ahí porque la idea es que puedan practicar y hacer muchas preguntas y respuestas con todas estas situaciones o con todas estas actividades que tenemos aquí. Por ejemplo, entonces yo voy a empezar aquí. Entonces, aquí tienen la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? How often do you? Y aquí tienen la manera de responder. Puede ser once, o twice, o 3 times a day, a week, lo que ya acabamos de ver, ¿cierto? O every hour, every day, every week, lo que acabamos de ver. Acá también podemos responder con esto, always, usually, often, sometimes, etc. Entonces, por ejemplo, how often do you eat pizza? Entonces la respuesta podría ser en mi caso, I eat pizza twice a month, por ejemplo. Siguiente pregunta, how often do you go to the beach? Entonces una posible respuesta, I go to the beach once a year. Aquí no está year, pero hacia aquí, once a year, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces lo que les dejo este último es para que puedan hacer muchas preguntas y muchas respuestas y puedan practicar lo que acabamos de ver. Entonces yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Recuerden estudiar muy juiciosos.